A ver, nos faltan algunos todavía. Nos faltan 3 personas, 2 personas, 1 persona. Bueno, yo no Vale. respondí, o sea que no cuenta, ¿no? Vale. No, creo que nada más le aparece a las personas que no son, Vale. deme un momento, a ver, para que se nos muestren los resultados. Y Share Results. ¿Lo pueden ver en la pantalla? Sí. Vale. Tenemos a, sí, parte de las personas han escuchado, sí, sobre comunidades energéticas, y bueno, tenemos a 2 personas que son profesionales del sector y una que es primera vez que escucha sobre esto. Vale, entonces realmente tenemos un nivel como más alto de lo que habíamos esperado. Entonces, bueno, vemos a lo mejor si entra alguien más luego, si te parece, a medida que, ¿vale, Valentina? Que avance, pero en todo caso, lo que sí que hemos preparado, porque a medida que veíamos que el nivel de técnico parecía de las personas que se registraban era un poco más alto, pues hemos preparado como una alternativa, ¿no? Y trataremos ejemplos con más detalle, ¿no? Porque al final, pues bueno, tampoco vamos a ir hablando y vamos a ir despejando dudas que, pues, si surgen. Muy bien, pues podemos empezar, nos vamos presentando un poco quiénes somos nosotros, por si no nos conocéis. Y vale, pues, bueno, Aiguasol somos una cooperativa, somos básicamente una consultoría energética y ambiental. Nuestros proyectos son de alcance internacional. Trabajamos bueno, desde hace muchos años, hace ya 20 años que está en funcionamiento Aiguasol, y los proyectos, si bien es verdad que muchos son a nivel nacional, también trabajamos en proyectos en Sudamérica, Centroamérica, ahora en África también estamos, y bueno, en realidad ha habido varios mercados, ¿no? También a nivel europeo. Básicamente, bueno, estamos muy profesionalizados a nivel técnico, tenemos ingenieros, doctores dentro de nuestra plantilla, arquitectos, físicos, hay bastante, todos somos muy técnicos en nuestro perfil, y el trabajo, la consultoría que hacemos es bastante especializada en el sector de la energía y la calidad ambiental, ¿no? En los últimos años hemos centrado en lo que sería calidad ambiental interior y calidad del aire exterior también, ¿no? Porque al final pues todo está unido. Nos fundamos, como comenté, hace 20 años que estamos ya, se fundó en 1999, y de hecho desde 2020, como has comentado tú, desde este enero que ya somos empresa B Corp, ¿no? Entonces nuestros servicios, como hacemos investigación, hacemos, bueno, más ¿no? Hay diseño de sistemas, hacemos simulaciones dinámicas de detalles, modelos numéricos, software, sobre todo en el plan, en lo que sería en el diseño urbano, dentro de los edificios, dentro y fuera, todas las construcciones, ¿no? Y el entorno urbano, y toda la parte de renovables, ¿no? En energía, eficiencia energética, y aquí es donde entramos ahora con la parte de comunidades energéticas, que vamos a contar un poco. La idea de la sesión de hoy es, habrá una breve introducción que hará mi compañero Pol Arranz, luego Alex Iván seguirá contando un poco más detalle sobre las comunidades energéticas, y luego más tarde haremos una parte de ejemplos más en detalle, que la idea es que haríamos un grupo técnico que haría los ejemplos en detalle, y una dinámica de comunidades un poco más light para gente que no supiera, pero como vemos que yo no sé quién es la persona que ha contestado que no sabía nada, pero luego podemos hablar con ella en todo caso, si hay dudas, si podemos quizá, bueno, tratarlo diferente. Vemos en función de quién se vaya añadiendo. Y esta es un poco la idea del contenido que vamos a tener en la sesión de hoy. Muy bien, pues entonces te doy la palabra a mi compañero Paul para que siga. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues bueno, gracias por estar ahí. Un poco a modo de introducción, como decía Olga, voy a comentar cuatro ideas, un poco para, bueno, pues una posible forma de introducir el tema que en realidad nos ocupa esta tarde, que son las comunidades de energía, ¿verdad? Y cómo poder, en fin, qué matices les vemos, qué posibilidades les vemos, qué expectativas podríamos tener, ¿no? Bueno, estamos hablando un poco
el colchón, ¿no? donde queremos aterrizar en realidad es la transición energética, ¿verdad? Un cambio de modelos en fin, de generación, de consumo, de filosofía energética, es verdaderamente un cambio de paradigma, ¿no? Hay muchísimas iniciativas, seguramente todas son pues, necesarias o al menos importante valorarlas y, en fin, pues ver su viabilidad y contraponerlas, compararlas, etcétera. No es lo mismo, obviamente, la posición desde donde se analicen estas iniciativas, no es lo mismo pues, el punto de vista del consumidor, el punto de vista del generador, las empresas que son pues, grandes, las empresas pequeñas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en todo este ecosistema, ¿verdad?, de iniciativas que podemos plantearnos, pues hay una que a nosotros desde Wasol nos parece, pues bueno, quizá no os diríamos la definitiva, pero bueno, una donde es clave poder integrar los distintos usuarios y poder dar pie, materializar un poco la inclusión de las distintas intereses, inquietudes que dan bien la transición, que son las comunidades de energía, ¿no? Ahí es donde vemos nosotros que es una gran oportunidad para cristalizar muchas de estas cosas de una forma participativa, ¿no? Y para empezar, lo vemos porque hay un cuerpo regulatorio, normativo, pues que define estas comunidades de energía. Seguramente estaréis pensando, bueno, pero no define exactamente esto, lo otro, o a mí me gustaría que dijera, que se aclarara, que se clarificara, pues más en ese sentido. Es verdad, como todas las normativas, todas las regulatorias, o sea, no son ni perfectas para todas, ni son ideales, y siempre hay quien encuentra algún gap, es verdad, existe, ¿no? Pero bueno, que duda cabe que es mejor tener esto que no tenerlo, ¿no? Entonces, partimos, pues, como decía, de unas directivas que son de ámbito europeo. Tenéis aquí las referencias por si queréis consultarlas, ¿no? Para pasar la diapositiva, por favor. Bien, esto es un poco el punto de partida, ¿no? Luego es verdad que para materializar o para concretar un poco pues todo lo que podría hacer una comunidad de energía, en inglés pues se las define como comunidades locales de energía, que ya es un matiz de lenguaje que para nosotros es importante, ¿no? y que ha generado y genera un cierto debate. Una comunidad, cuán pequeña o localizada en un territorio debe ser. Es una escala, tiene que ser escala de un edificio, de un barrio, de una ciudad, de un pueblo. Aquí hay debate, ¿no? Y espero que podría ser uno de los temas que debatamos en el trabajo de grupos, ¿no? Pero tenemos un vector, por utilizar un lenguaje un poquito técnico, tecnológico, que en el caso del Estado español nos ocupa ahora mismo bastante la actualidad, ¿no? de la transición energética, que es el autoconsumo eléctrico y además muy ligado a una tecnología concreta que es la fotovoltaica, ¿no? La solar fotovoltaica, ¿no? En el caso de España, pues esto nos gusta especialmente o nos motiva especialmente porque viene a romper todo un parón que hubo y, en fin, un bloqueo político normativo que dio pie a mucha batalla, ¿no? Entonces, el autoconsumo no es que sea lo mismo, es decir, no es que una comunidad energética tenga que implementar sí o sí autoconsumo de fotovoltaica. No necesariamente, una comunidad energética puede tener otras cosas, pero en el caso de España sí que es verdad que existe pues, mucha movida en ese sentido. El autoconsumo está tirando pues, muchas inversiones, muchas iniciativas, muchos instrumentos complementarios, que es verdad que facilita un poco el empezar a plantear una comunidad energética o, habiendo algunas ideas de comunidades energéticas, pues rápidamente pone sobre la mesa un elemento, una posibilidad técnica tangible, que es la generación de electricidad a partir de energía solar, con tecnología fotovoltaica. Entonces, el autoconsumo también tiene unos pies, digamos, bastante bien asentados en una normativa, con el Real Decreto Ley del 2018, donde ya se permite comunidades energéticas, donde ya se empieza a reconocer pues, un poco a tejer un poco este ecosistema que decíamos, ¿no? De transición energética, al mismo tiempo con tecnologías, con facilitación desde distintos ángulos. Y además
esta normativa continúa, es decir, no fue solamente el anuncio un poco de los conceptos, sino que además el empezar a establecer las condiciones que operativizan este autoconsumo y ya pues esto ha ido realmente creando, no sé si decir un boom, pero al menos pues bueno, una gran escalada en el planteo de instalaciones y en la realización de instalaciones de autoconsumo, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y a dónde cierra un poquito esto? Pues que hay dos tipos de autoconsumo, el individual, que vendría a ser pues, bueno, parecido a tener una propia instalación autónoma, incluso pues, fuera de red, imaginémonos pues, en una casa de campo, en fin, aislada, fuera de la red. No, pues una instalación de autoconsumo para un solo contador, por decir así, ¿eh? Un solo consumidor. Y luego también en esta normativa se habla, se operativiza hasta cierto punto, no es, como decíamos, perfecta la normativa o completísima, pero se habla del colectivo, del autoconsumo colectivo. Y aquí es donde cierra un poco con lo de la comunidad energética, ¿de acuerdo? Aquí es donde vemos que posiblemente montar una comunidad energética digamos, enraizándola, anclándola sobre un proyecto de autoconsumo fotovoltaico colectivo, pues bueno, es un primer paso, un primer inicio, que está bastante regulado, que digamos que no es que todo el mundo te entienda rápidamente, pero facilita un poco, ¿no?, los discursos, una tecnología conocida en el fondo, como es la fotovoltaica, relativamente fácil pues, de instalar, etcétera, y de mantener sobre todo. Entonces, bueno, este autoconsumo colectivo, como decíamos, pues ya está normativizado, ¿no? Básicamente son estas tres casuísticas o condicionantes que se mencionan aquí, pues contadores que estén conectados que participan de una misma red de baja tensión, pues que viene o que fluye, surge de un mismo transformador, o bien que haya menos de 500 metros de distancia entre los contadores, o que sean contadores, consumos que están dentro de una misma referencia catastral. Esto es lo que la normativa nos define como casos que habilitan un autoconsumo colectivo, es decir, compartir una misma instalación fotovoltaica. Y eso da pie, claro, pensemos que compartir una instalación fotovoltaica significa tener que organizarse. Muchas de las cosas que van detrás de la comunidad energética. Hay que organizarse, hay cuestiones técnicas, hay cuestiones logísticas, hay cuestiones organizativas, hay cuestiones también financieras y administrativas. ¿Quién paga qué, cómo, cuánto? ¿Quién consume más tiene que pagar más? Ya, pero exactamente más, exactamente menos. Pero yo estoy consumiendo justo en el momento de máxima producción porque es en la mañana, en cambio vosotros queréis consumir por la noche y entonces necesitamos baterías y esto va a ser más caro, entonces para mí yo soy más eficiente, etc. Habilita toda esta transición, ¿verdad? Todo este uso más consciente y racional de la generación, ¿no? del binomio generación-consumo de energía, que es lo que estábamos mencionando, o una de las patas de la transición energética, ¿no? La siguiente, por favor. Y con esto ya voy terminando. Bueno, a modo de un ejemplo, pero bueno, como una idea, ¿no? Pues no solamente pensemos en nuestras casas, en nuestros apartamentos, en la ciudad o en los que tengan suerte de vivir en el campo, pues en los caseríos, etcétera. Pensemos en otro tipo de instalaciones donde puedan haber pues muchísimos, en fin, mucha más gente, ¿no?, implicada, donde pueda tener sentido la cuestión de la comunidad local de energía, ¿no? Pues una escuela, por ejemplo, ¿no? Y aquí claramente vemos pues, que hay unos patrones de uso, hay unas estacionalidades, en este caso de perfil semanal, ¿no? De lunes a viernes pues habrá una actividad en la escuela, que los fines de semana y vacaciones pues no habrá esa actividad, ¿verdad? Y además hay una discriminación horaria, pues durante un cierto tiempo, cruzando pues, la curva, digamos, lo que generan la electricidad, las placas fotovoltaicas que podíamos instalar en la cubierta de esta escuela, cruzando con las curvas de consumo y los momentos, las tarifas que pueda tener el contrato de consumo de red de esa escuela. Y en este ejemplo, pues, digamos, pues, por ejemplo, hay 3 horas al día, de 8 a 11 de la mañana, donde la escuela, pues todavía las placas fotovoltaicas no están generando. Imaginaros que tengan algo de sombra o que por condiciones del edificio, pues, en fin, estén las placas orientadas al oeste o
bueno, un poquito al suroeste. Total, que a primera hora de la mañana, aunque le dé un poquito el sol, pues no están generando. Y básicamente esta escuela pues estaría consumiendo electricidad de la red. Pues a las 8 de la mañana ya llegan los profesores, a las 9 ya llegan los niños, y claro, la escuela ya entra en funcionamiento. Bueno, entonces estaría consumiendo electricidad de la red a un precio pues, de compra de la tarifa que tengan. Bueno, 11 de la mañana, el sol ya pues empieza a dar más fuerte, las placas empiezan a generar y entonces la escuela, parte del consumo que tiene, pues lo cubre con su propia, la generación de su propia instalación fotovoltaica. E incluso en algunos momentos del mediodía o seguramente, ¿no? Entre las 12 y las 2 de la tarde, pues podría ser, ¿no?, que hubiera un excedente de generación de las placas fotovoltaicas en su cubierta respecto al consumo propio de la escuela. Y ahí pues, es lo que hablábamos del escenario de compensación. Esto está previsto en la normativa del autoconsumo, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que esta compensación con la red no es al mismo precio, aquí lo veis, de compra de electricidad de la red. Más o menos es de 1/3 aproximadamente. Una referencia, tampoco esto tiene más importancia, solo para que veáis un poco el juego, ¿no?, de distintos elementos de la tecnología, del aspecto tarifario respecto a la red, etcétera. Y luego, como decíamos, fines de semana, vacaciones, pues al no haber consumo en la escuela, pues toda la producción de la fotovoltaica pues, se vierte a la red. Es otro escenario. Última diapositiva, por favor. Pues eso es un ejemplo, ¿no?, para motivar el debate, pero podéis pensar muchos otros o podríamos considerar otros, ¿no? El autoconsumo, como decía, la tecnología fotovoltaica, sucede que cuando no le da el sol a las placas, pues no generan electricidad, con lo cual, si hay consumo que no sea diario, conviene tenerlo almacenado, electricidad que conviene almacenarla para, bueno, tenerla luego disponible en la tarde-noche o en la noche y la madrugada, ¿no? La consideración de baterías, instalación de baterías, pues bueno, tiene implicaciones a nivel de coste, a nivel de impactos ambientales, de complejidad en la instalación, en el mantenimiento, etcétera. Y eso, pues, de nuevo, tenerlo en cuenta al diseñar o al plantear una posible comunidad energética. Estamos siguiendo el ejemplo de la fotovoltaica porque tenemos un poco el boom del autoconsumo fotovoltaico, pero estas mismas consideraciones de costes, de impactos ambientales, de mantenimiento, no solamente la inversión inicial, sino luego qué pasará, eso en una comunidad energética obviamente lo tendríamos que tener en cuenta para cualquier tecnología. Siguiente, por favor. Siguiente, exacto. Y bueno, nada, a nivel gráfico, pues solamente nos gusta también un poco plantear, ¿no?, la cuestión de las comunidades como una red también, ¿no? Los ingenieros, al final, siempre estamos echando planos, ¿no? Y vemos pues líneas correspondientes a flujos de electricidad, una red de frío, energía térmica, de calor, frío, y también unas redes donde circularían información, ¿verdad? Información, en fin, que nos permite pues, saber cómo funciona el sistema, controlarlo, qué duda cabe, pues cruzar ahí con modelos de negocio, que si públicos, que si privados, que si con descuentos, que si con partenariados, etcétera. O sea, se nos abre un universo de posibilidades. Bueno, a nivel de introducción, un poco perdón, he sido un poquito rápido, pero para no demorar más ya en lo que es el debate por grupos, ¿no? En cualquier caso, me interesaba poder compartir con vosotros algunas ideas que pensábamos que facilitarían la entrada en los debates. Bueno, gracias. Vale, gracias, Paul. Soy Alex, continúo. Un poco entrando en algún detalle más sobre el aspecto. O sea, como ven en esta gráfica, en realidad, además del tema eléctrico, que es el que Paul ha entrado un poco más en detalle, porque tenemos ahora un marco regulatorio que nos lo permite, también podemos combinar otros vectores energéticos, como es el térmico, sea calor o frío, y podemos combinar también todo el tema de información, que de alguna forma nos permite estos flujos, digamos, bidireccionales y no jerárquicos piramidales como en la, digamos, arquitectura clásica del sector eléctrico.
Quizás añadiría que con estas directivas que en un principio salen a raíz de una cierta demanda popular en muchos países europeos, resulta que surgen este tipo de comunidades desde la base, la gente lo pide. Y los políticos, como ya sabemos todos, porque muchos trabajamos pues, Alex, perdón, que te interrumpa. ¿alguien tiene el micro? Por favor, Paul. si podéis poner los micrófonos en silencio para que no interrumpa el webinar. Muchas gracias. En cualquier caso, decía esto, que además de una cierta demanda desde las bases, desde la ciudadanía, la gran política energética ve que el tema de pasar toda la responsabilidad sobre la energía a las empresas privadas, pues no ha sido tan exitosa como se esperaba en los años 90. Con lo cual la Comisión Europea y Parlamento Europeo primero incluyen las administraciones locales, las que están en contacto directo con el consumidor, con la gente, con las empresas, con el tejido social, empresarial, para luego en este último paquete donde introducen el concepto de comunidades energéticas, también incluir en esta cadena de valor del sector energético al ciudadano, ¿no? Esto evidentemente, aparte de una cierta demanda para que la gente se empodere y participe, también conlleva la problemática medioambiental. Evidentemente las empresas privadas se han visto, digamos, sin fuerza para paliar los efectos de cambio climático. De hecho, muchas de ellas son de los principales contribuidores con sus actividades. Así que tenemos que entrar los ciudadanos para mejorar esta situación. Y aquí están las comunidades energéticas, para empoderarnos y para contribuir a todo lo que se necesita para, de alguna forma, dar un respiro a nuestro entorno y nuestro planeta. Bien. En este sentido, quizás también comentarles que hablamos mucho de la transición energética y esta transición que estamos viviendo ahora no es la primera, evidentemente. A lo largo de la historia, sobre todo historia moderna, ha habido varias, pero esta transición energética es muy particular. Es muy particular porque es la primera transición energética forzada, de alguna forma dirigida, porque normalmente en la historia, cuando pasábamos de una fuente energética dominante como ha sido madera, pues a carbón, de carbón a petróleo, siempre ha sido una constelación entre los progresos tecnológicos y unas ciertas circunstancias económicas, ¿no?, que han propiciado de forma espontánea transiciones energéticas. Aquí por primera vez se junta otro argumento, que es argumento ambiental, y en este sentido vamos dirigiendo una transición, porque si miráramos la lógica habitual, ahora la transición le tocaría de petróleo a gas. Gas será parte de transición energética, pero evidentemente lo que queremos es forzar la entrada de renovables como el futuro principal fuente energética. Muy bien, pues a partir de aquí vemos que también tenemos muchas oportunidades volviendo un poco al tema fotovoltaico, pero no solo fotovoltaico, en comunidades que se pueden plantear en un edificio, porque con las nuevas leyes y nuevas normativas podemos de alguna forma generar nuevas organizaciones y nuevas constelaciones de organización y relación entre los consumidores, entre los vecinos. Y aquí se nos presentan unas posibilidades muy interesantes realmente que pueden combinar desde las tecnologías de generación eléctrica a pequeña escala, como son las fotovoltaicas, pero también bombas de calor, también acumulación eléctrica o acumulación térmica, ¿no? Y todo esto con una cierta capacidad de intercambio para mejor uso de esta energía localmente producida.
de alguna forma podemos resaltar que los hechos relevantes incluyen nuevos modelos organizativos. Aquí vemos que en el concepto de comunidades energéticas, pues entran cooperativas, asociaciones, agrupaciones de interés económico, o sea, un amplio abanico de estructuras organizativas que permiten colaboración o participación de diferentes entidades o diferentes personas físicas o jurídicas. Por otro lado, vemos que no solo en este aspecto, sino en general, cada vez vemos más modelos colaborativos, plataformas colaborativas. Lo vemos en temas de innovación, investigación, en temas de incluso aproximación al mercado y, ¿por qué no?, en las comunidades energéticas, entonces. Así que vemos nuevos modelos donde participa la comunidad local, la administración local o no local, empresas privadas, dentro de lo que solemos decir Public-Private Community Partnership, ¿no? La partneriado público-privado comunitario. Por otro lado, vemos que puede haber diferentes tipologías de las comunidades energéticas. Evidentemente, hemos hablado de fincas de propiedad horizontal, que puede ser un típico ejemplo donde se puede desarrollar una comunidad energética, pero también de alguna forma pueden ser cualquier tipo de usuarios que están en una misma red de baja tensión, como comentaba Paul, porque esto es lo que nos permite la normativa. También podemos contar con comunidades existentes que de entrada no son energéticas, pero pueden incorporar el vector energético dentro de lo que es la razón de su existencia, ¿no? Que pueden ser polígonos industriales, comunidades regantes, cooperativas agrarias o vinícolas. También pueden ser de alguna forma núcleos de cohesión social, un perfecto, digamos, punto de partida para una comunidad energética. Aquí nos referimos a diferentes tipos, desde no sé, un club de fútbol, una biblioteca pública o cualquier otro tipo de peña, digamos, de un equipo de fútbol, ¿no? También pueden ser clústeres o conjuntos de equipamientos públicos, un buen punto, o un clúster de empresas, ¿no? Lo que es interesante aquí resaltar es que si pensamos en temas relacionados con la electricidad, aquí podemos de alguna forma formar comunidades virtuales que no necesariamente tienen que tener una conexión física hecha a propósito para generar esta comunidad, porque ya están interrelacionados mediante la red eléctrica general, ¿no? Y otro tipo de comunidades donde de alguna forma pretendemos hacer intercambio o colaboración en torno a los temas térmicos, donde sí necesitamos un vínculo físico, ¿no? Una conexión física. También lo que vemos es que de alguna forma las comunidades, algunas, salen porque hay una dinámica de fomento y una política energética desde las administraciones o grandes empresas o empresas del sector eléctrico, que sería top-down, ¿no? Desde arriba, pero también vemos que una buena parte de este fenómeno sale a partir digamos, del territorio, desde abajo, desde las asociaciones, cooperativas, pymes, entidades sin ánimo de lucro o administraciones locales. Y vemos que estas, ya explicaremos un poco más adelante, tienen una fuerza particular, las que salen desde abajo. Vale, pues creemos que para estructurar una comunidad energética es interesante crear de alguna forma un núcleo, ¿no? Empezar por alguna estructura o preexistente o generar a partir de los, digamos, entidades tractores, ¿no? A partir de aquí es importante ver si existe algún tipo de líneas que puedan dar soporte a algunas comunidades tipo, que pueden ser, pues,
edificios de viviendas o polígonos industriales o algo así. Y luego lo que creemos es que a partir de estos núcleos pueden salir viveros de transición que se pueden ir expandiendo y generando redes, ¿no? Que es como una manera de transmitir el conocimiento y la experiencia para replicar de manera más exitosa todo este fenómeno de comunidades, ¿no? Esto ya se está dando en varios países de Europa. En España quizás vamos un poco más lentos, pero es una ola que está llegando. Como comunidades núcleo, bueno, como ya he dicho en parte, o sea, pueden ser los clústeres de empresas, centros educativos, equipamientos públicos, como pueden ser bibliotecas o polideportivos, ¿no? Cooperativas de consumo, ¿no? Cooperativas de consumo ahora ya son cada vez más presentes, sobre todo con la conciencia alimentaria. También puede ser un buen punto de partida para tener una comunidad núcleo, asociaciones de vecinos, por ejemplo, o entidades municipales de promoción, locales en general, de promoción económica, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, digamos, pensado para quizás un polígono industrial, donde vemos que lo más razonable es ir creciendo como por fases, por etapas, ¿no? Porque no siempre podemos convencer a la gente que además está con otros temas, están con su core business, con su negocio por el cual existe la empresa. O sea, entonces creemos que es bastante interesante ir generando unas dinámicas que poco a poco pueden ir creciendo para llegar a tener unos vínculos realmente potentes y maximizar todo lo que es el beneficio de lo que puede ser una comunidad energética. Aquí podemos partir desde el intercambio de buenas prácticas, que es como una relación muy inicial, muy light, ¿no? Para luego crear pools de compra para conseguir mejores condiciones, o sea de precios, o de tiempos, o de calidades. Luego podemos llegar a intercambiar o ceder capacidades excedentes, que pueden ser capacidades eléctricas o capacidades de otros sectores energéticos. Podemos trasladarnos luego a espacios comunes que están entre las empresas en un polígono industrial, o parcelas no ocupadas, ¿no? Que siempre pueden dar también espacios adicionales para crecer con las capacidades de generar eléctrica o energética en general. Y evidentemente con una perspectiva de crecer en la simbiosis industrial, en este caso, donde no intercambiamos solo la energía, sino también planteamos otro tipo de flujos, como puede ser agua, como pueden ser materiales, otro tipo de bienes, ¿no? En cualquier caso, lo que nos interesa es no asustar a nadie aquí, ir generando una complejidad poco a poco, a la vez que se construye una relación de confianza, ¿no? Así que de una forma acumulativa podemos ir sumando. Muy bien, y en un principio, para acabar esta parte, aquí tenemos planteada un poco las fases de desarrollo de la creación y evolución de lo que podría ser una comunidad energética. Aquí, evidentemente, a partir de una idea y unas voluntades, es necesario apostar por ordenarlo para tener una constitución y dentro de un marco legal, o sea, convertirse en una figura legalmente reconocida para poder realizar la actividad que nos proponemos. Definición de objetivos y alcances, evidentemente, es una de las partes donde juega tanto la tecnología, que ahora veremos en algunos ejemplos las partes tecnológicas, pero no solo la tecnología, sino también objetivos, digamos, sociales y otros que pueden afectar a una comunidad. A partir de aquí nos interesa instalar lo que nos ayudará a generar pues, lo que nos proponemos a generar, que en este caso es energía, y instalar mecanismos de intercambio, ¿no? de estas parte que nos beneficia a todos.
para luego entrar en la fase de gestión y operación de la comunidad, que es evidentemente muy importante porque aquí se tiene que realizar todo esto que hemos ideado, por lo que nos hemos juntado y que en definitiva nos permitiría crecer. Y luego una parte muy importante que también vemos en otros países que de alguna forma ayuda a todo este movimiento, que es comunicación de comunidades, de alguna forma, explicar las experiencias, no solo las positivas, sino también explicar las barreras y cómo se han ido superando y de alguna forma difundir toda esta práctica para que otra gente pueda aprovecharse de las experiencias y avanzar en esta dirección. Bien, de alguna forma también podemos resaltar que en las comunidades energéticas identificamos que en Europa pues, hay una parte muy importante de liderazgo social y técnico. O sea, de alguna forma los proyectos más exitosos, o sea, los que han tenido largo recorrido y gran éxito, son de tipo bottom-up, o sea, los que salen del territorio, de la ciudadanía, ¿no? Donde los propios ciudadanos reconocen que hay una oportunidad, buscan complicidades y empiezan, digamos, a hacer el recorrido. Y también vemos que en muchos casos, por no decir todos, hay un fuerte liderazgo o político o técnico. Y cuando digo político, no es necesariamente de la política, gran política profesional, sino puede ser también de la política a nivel local y no profesional, ¿no? Sabemos que habitualmente hay un grupo o una persona líder, tractor, que de alguna forma tiene capacidades de organización, gestión o conocimiento tecnológico. Y de alguna forma vemos que también en este tipo de asociaciones, evidentemente la componente económica es importante, pero no es la única. En muchas veces vemos que la motivación también está en el sentido de pertenencia, en el sentido de compartir y en un interés, digamos, más amplio en términos sociales. Aunque normalmente esto redunda en un beneficio económico que tiene, digamos, efecto en los componentes de la comunidad. Así que, digamos, la gente al final muchas veces se siente compensada más que por la parte económica, por el orgullo de formar parte de algo que es una acción que contribuye a los cambios que son tan necesarios. Vale, pues yo aquí paso la palabra a mi compañero Uriol, que nos explicará algunos ejemplos. Sí, muchas gracias, Alex. Ha sido muy explicativo. En principio yo voy a contaros así por encima, rapidito, porque entiendo que nos hemos alargado un poco, algunos ejemplos de tanto análisis que hemos ido haciendo estos últimos tiempos, es decir, estos últimos cortos tiempos, a proyectos, realmente el walk the walk y talk the talk, ¿no? Cosas que hemos ido haciendo de verdad y que hemos ido ejecutando en el marco de las comunidades energéticas. Como comentaban mis compañeros, de hecho, España todavía no ha traspuesto el concepto de comunidad energética local ni comunidad ciudadana de energía y, por lo tanto, podemos llamarle de momento todavía comunidad de energía a muchísimas cosas. Nosotros queremos enfocar mucho, como han hecho mis compañeros, pero que sepáis que a día de hoy hay muchas cosas que en otros países pueden no considerarse comunidad, pero para nosotros una red de distrito de calor iniciada por el municipio, como veréis en el caso de Olot, es una comunidad energética. Y otros casos, como un caso que explicaremos primero de rehabilitación energética de un barrio entero, es un caso de comunidad energética. Porque antes de nada, para nosotros es importante tener muy claro que la fotovoltaica viene al final y después seguramente las baterías y la movilidad, pero antes de nada viene la eficiencia energética. Lo han ido comentando mis compañeros, pero si intentamos matar moscas a cañonazos, intentando poner primero la generación eléctrica antes que el ahorro energético, nos encontraremos con un problema a futuro. Primero tenemos que decrecer a nivel de energía y después satisfacer esa necesidad energética de la mejor manera posible. Entonces, algunos ejemplos que estamos viendo ahora en este momento que son interesantes, así de mencionar rápidamente, perdón, un segundito, estoy hablando.
rollos del directo. Un segundito. Direct. Vaya. Direct. Silenci. Yo, perdón, aprovechando que Uriol está... Perdona, Uriol. Ya está. Vale. Perdona, no solo una cosa, porque habíamos comentado que si haríamos la dinámica con gente que no fuera tan técnica, lo que creo que, ¿sabes? Antes hicimos una encuesta al principio y había solo una persona que no era técnica, que no conocía de nada. Yo no sé si a esta persona, que no sé quién es, le parece bien quizá seguir con los ejemplos que van a ser muy ricos e interesantes y podemos quedarnos todo el grupo aquí. Entonces, vale. Muy bien, pues te parece bien, ¿no? Venga, pues ya estará solo eso, perdón. Yo tampoco sé, así que me uno a esa persona que está por ahí sin saber. Vale, pues si os parece bien, pues sí, seguimos todos aquí, que seguro que bueno, va a ser muy interesante lo que contará Uriol. Venga, perdón, Uriol. La intervención de Didac ha sido memorable. Mi hijo pequeño. Sí. Tener tres niños en casa. Importante. Hay que darles paso porque son las generaciones que todo esto irán aplicando a diario. Y nos explicarán bastante más de lo que sabemos. Y aprenderemos. Sí. Un poco de comunidades energéticas que hemos analizado, que nos quedamos primero en esta página, por favor, sí. De ámbito urbano hemos analizado Santa Coloma de Gramenet. En Santa Coloma, quiero mencionarlos todos porque tienen su punto de gracia. En Santa Coloma encontraron un manantial, ¿no?, de aguas termales haciendo la línea 9 de metro, y ahí de alguna manera en conjunción con el ayuntamiento ya llevamos un par o tres de años intentando ver si ese calor residual del suelo, ¿no?, que nos da el terreno, podemos utilizarlo para hacer una red de distrito de calor para el entorno de Fondu, que es donde se ha encontrado esto. Es una iniciativa interesante, en este caso viene de la línea más municipal, pero se está intentando involucrar también la ciudadanía. Después en Viladecans ha habido durante 4 años un proyecto que se llama Vilabat, de unos proyectos europeos de investigación que se llaman UIA, Urban Innovation Actions, en el cual se han combinado muchas cosas, desde un concepto de moneda local a conceptos de rehabilitación energética, empoderamiento ciudadano. Todo esto, de alguna manera, ha dado un resultado, ¿no?, que es una estructura muy potente a nivel de Viladecans para acometer rehabilitaciones energéticas en comunidad. Hemos tenido nuestros problemas, ¿no?, un poco por el hecho de que lo iremos comentando. Si de entrada ya nos enfocamos a los barrios que nos interesan más, pues son barrios más pobres, es posible que esos barrios pobres a veces no vean la necesidad de ciertas acciones. Es muy importante, y eso quizás lo ha comentado Alex, que la ciudadanía esté en el centro y que por lo tanto los primeros casos de comunidades se den en lugares donde la gente esté suficientemente motivada para iniciar esas acciones y después, cual gota de agua, ¿no?, cacadoli, ¿no?, mancha de aceite, podamos expandirnos al resto del territorio. Después está otra que es Can Batlló. Can Batlló es una ex zona industrial de Barcelona, ahora en manos de municipales, también una buena parte en manos de la vecindad, los vecinos, que es una zona muy activa socialmente, en la cual se ha propuesto, tanto por parte de la ciudadanía como por parte del ayuntamiento, se está proponiendo una comunidad energética local. Aquí hay un momento muy interesante en el cual tanto la ciudadanía como el ayuntamiento les interesa iniciar esa comunidad, y esa simbiosis, ¿no?, ese punto de confluencia hará que muy probablemente en los próximos meses, años, oigáis hablar de Can Batlló como una de las nuevas comunidades energéticas más potentes. La Estrella de Mataró era un nuevo desarrollo, de Badalona, un nuevo desarrollo en Badalona, donde se analizó mucho la integración de fotovoltaica con bombas de calor con o sin baterías. En Mataró se analizó el concepto de comunidad energética centrado alrededor de las escuelas municipales, sobre todo para satisfacer temas de pobreza energética. Después, en ámbito industrial, hemos trabajado en Granollers. Granollers, hubo una iniciativa de Granollers Marcat muy potente para intentar coordinar todas las industrias, ¿no?, un poco ponerlas de acuerdo, empezar a hacer una acción de simbiosis industrial y a la vez promover una red de calor. Eso se ha quedado medio parado porque no habían los fondos suficientes. En Bufalvent, en Manresa, algo muy parecido. En Rubí era más una comunidad más eléctrica, en la línea lo ha comentado Alex, y más Masbau al Prat estamos empezando a trabajar. Y en ámbito rural también hay varias iniciativas, como la gente de Sanan, que está haciendo un trabajo muy bueno, o los compañeros de Batea, que están trabajando con nosotros, en las cuales los ámbitos rurales con comunidades energéticas locales pueden permitir un nivel de autosuficiencia mucho más alto
y un nivel de apropiación de la comunidad energética mucho más intensa de la que puede pasar, ¿no?, en ámbitos urbanos donde de alguna manera la comunidad tendrá que crearse virtualmente o centradas alrededor de núcleos, ¿no?, como el núcleo educativo o algunos otros campos. Pasamos, por favor. Explicaré en detalle uno de los primeros ejemplos. Ese es un ejemplo que por un lado es muy potente porque contiene absolutamente todo lo que tendría que contener una comunidad energética. Empezamos por una rehabilitación a escala suficientemente importante, hay fotovoltaica propuesta, hay una centralización de los consumos con una red de calor y frío propuesta, pero el problema es que en este caso se inició absolutamente todo desde la administración pública. Y los vecinos se involucraron de una manera muy relativa, cosa que hizo que el resultado del documento, de aquí salió un estudio muy potente con muchos análisis sociales, sociológicos sobre cómo consumía la gente, qué tipo de recursos necesitaba la gente, pero la gente no se apropió de este proyecto. Por lo tanto, fue un proyecto que a nivel global lo podría integrar absolutamente todo de lo que es la comunidad energética, pero que hasta el momento, por lo que sabemos, no ha sido exitoso. Primero, seguramente porque el liderazgo de la figura que empezó técnicamente todo esto, que es la gente de Hábitat Futura, no fue suficientemente potente ni representativo. Y segundo, porque la gente, en algún momento, ¿no?, cuando se dieron a hacer encuestas, era, bueno, aquí nadie me ha pedido si me interesa o no me interesa. No, si me lo pagan, vale, pero si no me lo pagan, no. Entonces, de alguna manera tenemos que vigilar mucho en comunidades energéticas de no imponer nuestra gran idea de la comunidad energética óptima, ideal, y hacer una solución perfecta cuando la gente de esa zona, esa isla de la Eixample, por ejemplo, realmente seguramente no lo deseaba. Si pudiera avanzar, por favor. Bueno, aquí básicamente hicimos un inventario muy potente de lo que consumía la gente, descubrimos cosas súper interesantes a nivel del consumo de las personas. Por ejemplo, ¿no?, de alguna manera la rehabilitación energética, que es una de las patas creemos previa a esa implementación de la comunidad energética, no satisfacían todas las demandas que en teoría tenían a nivel térmico. Es decir, estábamos hablando de que a nivel térmico, si mediante simulaciones y cálculos detallados veíamos que la gente tenía que cubrir 100, realmente en calefacción en Barcelona la gente cubría 70. Si tenemos un clima suficientemente suave como para que la gente se pusiera una rebequita y se tapara un poquito, y ya no había necesidad de dar esa satisfacción del calor. Y lo mismo nos pasaba con frío. Con frío, de hecho, era mucho más bestia porque las demandas reales eran un 7% de las demandas teóricas que podían tener. Por lo tanto, en un momento se inició el análisis contando con el 100% de las demandas y contando que con la rehabilitación podríamos reducir muchísimo las demandas y a la vez dar energía eléctrica con las cubiertas para satisfacer a los usuarios, pero en realidad esa reducción de los consumos y esa sobreproducción de la fotovoltaica no era tal porque la gente consumía mucho menos. Y eso fue una información muy interesante, pero que también nos ayudó a ver que tenemos necesidad de entender muy bien esa comunidad antes de atacarla, y antes de atacarla tanto con rehabilitación como con satisfacción a través de fotovoltaica comunitaria o sistemas comunitarios de demanda de energía. Adelante, por favor. Bueno, es un poco lo que os decía, la Arcadia de Barcelona, de las comunidades energéticas, que podía ser, que realmente no está avanzando y es muy probable que no sea, que es, primero, mejorar el componente térmico de las fachadas, protegerlas muy bien, crear ventilación natural, renaturalizar las cubiertas con cubiertas verdes, poner fotovoltaica en las cubiertas, aprovechar el agua de las cubiertas, centralizar toda la producción energética, calor y frío para todas las viviendas, actuación en las medianeras, acceso a los interiores de isla, un poco retomando la idea básica inicial de Sardá. Y todo esto al final ha quedado en un estudio precioso y unos dibujos que veréis súper chulos, pero la comunidad no se lo ha hecho suyo y por lo tanto es muy probable que no avance. Eso lo tiene encima de la mesa tanto el Ayuntamiento como la Generalitat. Bueno, ejemplos, ¿no?, de soluciones que de alguna manera tomamos a nivel energético de protección de fachadas, muy basadas en las históricas, más tecnológicas, pero relativamente inteligentes. Pero bueno, como os digo, si no hay un acompañamiento y una percepción del usuario de que le hace falta, el resultado es que
que no se implementa. Avanzamos, por favor, así rapidito. Bueno, eso un poco, sí tuvimos en cuenta el esquema general de interacción de todos los actores, pero esa mancomunidad que tenían que formar parte de los vecinos, pues que es el nodo central, como veis, realmente no tiene fuerza. Si no tiene fuerza esa mancomunidad, después, aunque crees vínculos interesantes entre mancomunidad, aseguradoras, sponsors, equipo técnico proyecto, constructora, ECO, explotadora, no termina funcionando. Adelante, por favor. Un ejemplo de algo que ha funcionado súper bien, os he dado uno malo, os doy uno bueno como mínimo para no deprimiros, es Olot. Olot es un municipio del norte de Cataluña, de la Garrotxa, que tiene una potente economía local y además una iniciativa política muy alineada con los objetivos del territorio, en el cual se dieron cuenta que la Garrotxa es la comarca de Cataluña con más superficie forestal, y en esa comarca con más superficie forestal hay un excedente evidente de biomasa. El centro de Olot es un centro donde recientemente desapareció la ocupación del hospital, un hospital así central histórico, y apareció nuevas entidades como el Mercat, y hay una serie de elementos consumidores en el centro, municipales, la mayoría de ellos, que ofrecían la posibilidad de hacer una centralización de todos estos consumos, unos consumos muy estables y muy conocidos, vía una centralización con biomasa. Entonces, se decidió ocupar uno de los antiguos espacios del hospital con una sala central de biomasa, de producción de calor con biomasa y de frío con geotermia. Ahí debajo del mercado se instalan pozos geotérmicos y esa geotermia se utiliza para hacer también frío para el mercado y para otros consumidores. Entonces, a partir de aquí se ha instalado una red de calor y frío que abastece a buena parte de consumidores de ese centro de Olot. Entonces, un poco Olot, la gracia aquí es que la gente poco a poco se ha ido apropiando mucho más de este proyecto porque han visto que no solo tiene una vertiente energética, sino que además tiene una parte de gestión forestal de unos bosques que impedimos, ¿no?, que se incendien, tiene una masa forestal tan grande. Además, hemos integrado también a la gente de la Falleda en la parte de explotación forestal. La gente de la Falleda, no sé si lo conocéis, es gente de integración social con capacidades distintas. Esta gente se ha integrado y ha entrado en el juego de ayudar a recoger parte de la biomasa, y parte de la biomasa tiene que venir, a día de hoy viene muy poca, a futuro de la Falleda. Entonces, esa gente se integra, recoge parte de la biomasa, suministramos a la red quema biomasa, pero emitimos localmente, emisiones locales concentradas, eso hace que el crecimiento forestal va incrementándose y otra vez gestionamos forestalmente. Y cerramos el círculo, una economía completamente circular, y por lo tanto es un caso de éxito que además la gente de Olot lo ve muy como suyo porque se ha hecho un esfuerzo interesante. Avanzamos, por favor. Especialmente por parte de la entidad local, ¿no? Avanzamos, todo esto ya es más detalle técnico y os lo podréis mirar. Un poco atrás, por favor. La parte local, ¿no? Hay una ingeniería local, Batia, que nosotros hicimos la ingeniería de detalle y la dirección de obra, y ellos se han quedado en la gestión y explotación del proyecto, y además se hizo un esfuerzo muy importante a nivel de divulgación. Y ese hospital, ya habéis visto, que hay una cristalera enorme y la gente pasa por ahí y ve exactamente cuánta energía se produce por parte de la parte forestal y cuánto CO2 nos lo estamos evitando. Adelante, por favor. Y por último, así rapidito, un municipio en Tarragona, como os comentaba, más en área rural, es un municipio muy pequeño de 2.000 habitantes, donde hay unos consumos especialmente, eso son histogramas y boxplots de consumos. Si veis, hacia octubre hay unas demandas muy importantes. Es un municipio muy vitivinícola, y ese municipio desde hace mucho tiempo tiene muy cerca, a 5 kilómetros, un gran parque eólico. El problema que ha habido históricamente con este parque eólico es que la gente de EDP, que tiene la propiedad del parque, no ha querido relacionarse para nada con el ayuntamiento. Al contrario, ¿no?, ha puesto siempre barreras para que el ayuntamiento tuviera parte de propiedad de esos aerogeneradores y les paga lo mínimo que puede a nivel de impuestos y a nivel de todo. Por lo tanto, la gente que tiene un campo generador de más de 50 megavatios allá al lado no puede aprovecharse de ninguna manera de ese campo. Y por lo tanto han decidido, por su propio pie, montar una comunidad energética local
para empoderarse, ¿no? Y tener ellos mismos el control parcial de su energía. La idea básica es poner un buen campo fotovoltaico para cubrir. La ventaja aquí es que de alguna manera podemos integrarnos con el marco legal actual existente, porque tienen muy pocos centros de transformación y por lo tanto prácticamente un 80% del municipio podríamos integrarlo con una o dos comunidades energéticas, y a base de fotovoltaica y parcialmente con eólica podríamos satisfacer y dar niveles de autoconsumo de un 30 o 40% del municipio, que tendría mucho más sentido obviamente haberlo integrado con el parque eólico cercano. Sí, seguramente, pero el modelo histórico de propiedad vertical, ¿no? Y de grandes eléctricas apoderándose de parques eólicos y no vinculándose para nada con el territorio, hace que surjan estas otras iniciativas de decir, bueno, pues si tú no te relacionas conmigo, ya me monto yo mi propio sistema y mi propia central. Y de estas en Cataluña hay muchísimos casos, ¿no? Santa Coloma de Queralt, por ejemplo, gente que tiene en propiedad empresas eléctricas de distribución y que no quiere darlas para nada a nadie más porque ven que son la gallina de los huevos de oro. Y realmente tener la energía del municipio, controlar de la máxima manera posible esa energía del municipio, si está en manos o locales, puede ser un factor brutal, ¿no? De apropiación por parte del territorio y a la vez de ingresos, porque realmente este tipo de sistemas, analizado desde nuestro punto de vista, tiene beneficios económicos interesantes a largo plazo. Obviamente, si vamos a corto plazo, veremos resultados flojos, pero a largo plazo vemos resultados muy interesantes desde el punto de vista municipal. Y nada más, os dejaremos la presentación. Si tenéis dudas más adelante, os podemos comentar detalles, ¿no? Como el que estamos enseñando ahora del grafiquito de eso. Entonces, dos apuntes finales. Hemos realizado dos documentos que entiendo que muchos de vosotros habréis visto. Uno es el documento base, ¿no? Para la concepción de comunidades energéticas locales que nos pidió IDAE y que se ha desarrollado. Entonces, a partir de este documento, a día de hoy, se está ya trabajando en la transposición de la ley europea, pero está más en el marco, como ha explicado Alex, así más conceptual. Y otro que es muy interesante también, entendemos que dentro de las comunidades energéticas, como ha comentado Alex, la parte industrial es esencial. Y la parte industrial tiene una potencia a nivel de demanda energética brutal sobre nuestro consumo energético global y tenemos que atacarlo lo antes posible. Y en el documento que hemos hecho para el área metropolitana de Barcelona en los últimos tiempos hay algunas ideas, hay un brainstorming de ideas y algunos números para que veáis lo interesante que puede llegar a ser realizar simbiosis tanto de energía térmica como energía eléctrica con generación de autoconsumo fotovoltaico en zonas industriales. Y nada más, disculpad el rollo, que entiendo que ahora hay más preguntas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, equipo de Guasol, por esta sesión tan interesante sobre comunidades energéticas, que para mí como, bueno, community builder de la Fundación Build Up Spain, cuando escuché comunidades de energía, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque yo particularmente no tenía ni idea de que esto existía y me pareció súper interesante. Yo tengo dos preguntas, pero bueno, como soy la host, las hago de últimas, así que si alguien quiere comentar algo, os invitamos a que nos muestren sus caras y a tomar el micrófono. Esto es una conversación entre amigos, así que si tenéis preguntas, los minutos que nos quedan es para, bueno, para conversar. Así que, bueno, os animo a que las hagan. Sí, Valentina, si me permites resaltar esto, que hemos visto entre los apuntados unos cuantos viejos amigos y conocidos y que estamos encantados y agradecidos por vuestra asistencia. Así que más que preguntas, esperamos un poco de diálogo ahora. Bueno, y si no, yo tengo un par de preguntas. Que de todo lo que contaron hoy, algo que me llamó la atención es una vez que, por ejemplo, si ya se establece la comunidad energética, ¿se pueden ir agregando miembros? O una vez que ya se establece, o sea, con las empresas, escuelas, no sé, que se constituyen, son los que son, o se puede agregar más miembros después. A ver, Valentina, aquí en un principio depende de cómo se ha postulado el principio y cómo se ha generado el acuerdo inicial.
nosotros defendemos la tesis que es bueno que sean suficientemente abiertas para que se pueda integrar más gente. Pero digo, esto depende un poco de los acuerdos iniciales y de la estructura legal organizativa que se plantee. En un principio hemos visto de todo. La gente que tiene claro que un cierto círculo pues arranca y es suficiente, y hemos visto otras iniciativas donde evidentemente la gente está abierta a nuevas incorporaciones. Perfecto, vale, genial. Y luego tenía otra pregunta que, por algo que dijo Oriol, que en las comunidades rurales, en las áreas rurales, hay como más, o sea, como hay un nivel de autosuficiencia más alto y hay más empoderamiento. Me gustaría que explicaras un poquito más eso, porque, bueno, tenemos otras empresas, 2 empresas B Corp que justo están desarrollando un proyecto que se llama Rural Citizen, como el ciudadano rural, y bueno, me gustaría saber como que cuál es esa particularidad en el mundo rural diferente a las ciudades, pues, para comentar. Bueno, más que únicamente el mundo rural, también es cómo esté estructurada el empoderamiento a nivel eléctrico y de distribución. Es decir, por ejemplo, hay una zona, hay unas cuantas distribuidoras pequeñas en Cataluña, como la gente de Bassols en la zona de la Garrotxa o la gente de Estabanell y Païssa en la zona del Vallès, que son gente que han promovido que en zonas rurales haya sistemas mucho más flexibles de satisfacción de su demanda, y de alguna manera empoderan y hacen que la gente local perciba que ese sistema eléctrico y energético de distribución no es el enemigo, como sí percibimos, ¿no?, con los grandes oligopolios, sino que no dejan de ser un colaborador necesario. Y sin ir más lejos, por ejemplo, lo que comentaba de Bassols, Estabanell y Païssa, cuando había la opción fotovoltaica de poder inyectar, había un momento donde el marco legal ha estado muy difuso y estas distribuidoras permitían que la gente inyectara electricidad a la red y le pagaban un porcentaje, cuando Endesa, por ejemplo, cuando el marco legal no existía, no te pagaban nada, absolutamente, de lo que vendías a red. Entonces, esas comunidades energéticas locales o esas, en ese caso, distribuidoras locales en zonas rurales muchas veces han actuado de manera mucho más flexible y entendiendo mucho más al usuario. Eso por un lado. Por otro lado, la gente o las comunidades que en el norte de Cataluña existen unas cuantas que han tenido hidroeléctrica propia, con distribuidoras hidroeléctricas propias, eso no deja de ser un activo interesante, lo que comentaba la gallina de los huevos de oro, que hace que realmente tú integras toda la cadena de valor desde la producción al consumo, aunque legalmente tienes que separarlo, pero integras toda la cadena de valor y tienes un montón de márgenes que hacen que la energía o los márgenes de la energía, los valores de la energía se queden todas de manera local. Entonces, eso empodera mucho más a municipalidad. También tenemos casos mucho más extremos, como Paul, por ejemplo, ha trabajado mucho en ellos, de temas de microredes aisladas, de islas y de zonas donde sí o sí, ¿no?, tienes que montarte tu sistema. Entonces, ahí ya surgen costes seguramente mucho más elevados, ¿no?, cuando no hay interconexión, y son soluciones que son sí o sí. Pero bueno, lo que sí hay es un empoderamiento y una integración de esa cadena de valor con todas las plusvaluas integradas localmente y además, ¿no?, una flexibilidad de la distribuidora. Interesante. No, porque, bueno, no, porque os voy a poner en contacto con Almanatura y Vico, porque creo que es un tema muy interesante para el proyecto que están desarrollando de Rural Citizen, para poder hablar. No sé si alguien más de los que están aquí, no sean tímidos o tímidas, si quieren comentar algo, quieren agregar algo. A ver si ¿me podéis escuchar? Sí, Joan, te escuchamos perfecto. Hola, muy bien. Simplemente, no, una pregunta, bueno, saludos a todos y todas, muchos conocidos. Pregunta es general y bueno, es comentario más que pregunta, ¿eh? Ya habéis comentado la conflictividad que implica, o la conflictividad no, la dificultad que implica
la cooperación entre empresas o entre personas para llegar a formar una comunidad. A eso creo que hay que añadirle otro elemento que es de él, que están siempre como el contador que mide y sobre el cual tenemos que hacer después todas las operaciones de distribución y todo eso, que sigue en nuestro contexto, ¿no? Que está en manos bueno, muchos están alquilados, no te dan los tiempos de medida real y además es dificultoso que te lo puedan dar, y eso genera después dificultades técnicas a la hora de desarrollar todas las posibilidades que podemos generar de una comunidad, ¿no? Entiendo yo. Simplemente era poner ya sé que es una traba que tenemos que luchar para deshacer ese nudo, pero que yo creo que poco a poco lo haremos. Con la comunidad es pequeña, seguramente es fácil de hacerlo. Cuando la comunidad empieza a crecer, yo creo que eso puede ser un problema si no se trabaja bien, ¿no? Simplemente era comentar y que mis amigos de Aiguasol decidan y opinen al respecto. Bueno, ahora nosotros nos quedamos mudos, ¿no? O sea, hola. Sí, Alex, te escuchamos. Ah, vale, vale. No, Joan, yo creo que, a ver, al andar se hace el camino. O sea, estos son temas que hay que ir trabajando, superando y tal. O sea, yo creo que si dijéramos que todo esto está súper fácil y está hecho, nos engañaríamos. Pero yo creo que también que, bueno, estamos en una fase básicamente de progreso donde hay pues todo un cuerpo de normativas y de desarrollo técnico que se está haciendo. Y bueno, pues yo francamente soy muy optimista, aunque evidentemente no podemos olvidar los pequeños, grandes detalles que ahora pues a veces nos hacen pues la vida más difícil. Pero... Yo para apuntar un poco más, Joan, también defendemos desde Aiguasol algo que pasa en muchos países de Europa, ¿no? Especialmente en Francia, especialmente en Holanda, que son las zonas libres de experimentación. Y todo lo que estás comentando y tus preguntas se podrían resolver de manera mucho más fácil si hiciéramos experimentos piloto controlados, ¿no? En pequeñas zonas, que eso en ciertas zonas de Europa se permiten, pero aquí a día de hoy, con un sector eléctrico tan potente y tan duro, a veces no tenemos, con todo el cariño, los huevos de proponer. Entonces, creemos que es importante también, y desde Aiguasol hace tiempo que estamos apretando para que así sea, intentar promover esas pequeñas experiencias, ideas piloto, como crear pequeñas redes de comunidad cerradas, ¿no? Incluso a nivel ciudadano. Tenemos que las redes cerradas se pueden hacer en ciertas zonas, ¿no? Como el puerto, pero en Can Batlló, por ejemplo, estamos intentando apretar para que se nos permita hacer una zona de experimentación. Y eso entendemos que el gobierno central actual, a diferencia de otros, puede ser más proclive a entenderlo y puede tener un poco más los oídos abiertos para entenderlo, y en el caso del gobierno municipal, obviamente, están mucho más dispuestos a entenderlo. Pero si no hacemos estos pasos, las cosas irán mucho más lentas, y aunque, como dice Alex, tengamos que caminar el camino, si no experimentamos un poquito, ese camino puede hacerse súper largo y en pendiente, en mucha pendiente. No sé si, gracias Oriol, no sé si alguien más quiere comentar algo, que nos quedan un par de minutitos antes de terminar. Sí, hola, buenas tardes. Hola Marife, ¿qué tal? A ver, yo quería preguntar un poco por lo de Can Batlló, porque entiendo que, bueno, yo soy de la Asociación de Vecinos del Poblado, aquí en Barcelona, y es un tema que llevamos meses pensando que nos gustaría ser como una zona, un barrio piloto en Barcelona para comunidades energéticas.
Hace meses que pedimos una cita con gente del ayuntamiento. O sea, bueno, tenemos la suerte de tener como vecino a Joan Herrera, pero aún así, bueno, teníamos cita con Janet Sanz y Eloi Badia el 15 de marzo, se canceló, pero que ya sabe un poco porque hay unas ganas nuestras de ser como iniciadores de proyectos de este tipo, pero no sabemos muy bien, o sea, nos falta saber dónde recurrir, o sea, cómo encajar las piezas, ¿no? Los actores. Y entonces entiendo que si hay un proyecto de ese tipo, pues tener un poco de información cómo lo están haciendo y por dónde moverlo, ¿no? Sí, de hecho, Marique, el tema es en la zona de Poblenou ya hay una iniciativa alrededor de Can Ricard, que no es tan cercano, pero sí que está. Sí, que es Poblenou, sí. Hay una gente que se llama Emelcat, que te puede pasar el contacto, que está intentando enfocar eso. Perdón, apago. Vale, ya está. No, que realmente alrededor de ahí ya está intentando iniciar un poco de trabajo alrededor de una comunidad energética y sería muy interesante que os pusierais de acuerdo, ¿no? Porque ellos más o menos están siguiendo los pasos que estamos siguiendo nosotros, ¿no? Primero, de alguna manera, es entender los consumos que hay, ¿no? Y quién serían los actores clave y hacer un pequeño preestudio de qué valdría la pena y de integración. Y a partir de aquí, creo que los pasos ya poco a poco se irán dando. Pero te paso el contacto directamente de Montserrat Mata, que es quien está liderando esa parte en la zona de Poblenou. Sí, Montserrat, la conozco. Sí, pues nos conocemos todos. Vale. Bueno, pero si me pasas el email o el teléfono. Sí, te paso el email, tengo tu correo, te paso el email. Ya. Vale, gracias. Genial. Bueno, comentaros a los que llegaron un poquito más tarde que hemos grabado el webinar y que está disponible también en YouTube si lo quieren volver a ver, y que os he puesto también en el chat los documentos que Aiguasol puso al final de la presentación para que los podáis tener. Y bueno, ya estamos un poquito sobre la hora, pero si alguien más quiere comentar algo antes de irnos, bueno, unos minutitos más para hacerlo. ¿No? Hola. ¿Sí? Sí. Mira, yo quería comentar, primero que he mandado un flash por... Jordi, estás en mute ahora. ¿Ahora? Sí, ahora sí. No sé. Bien. He adjuntado un gráfico en el chat. No sé si lo podéis abrir o no, para ver el esquema de... Sí, se puede, lo pueden descargar las personas. Sí, muy bien, correcto. La segunda es que nosotros hemos presentado un proyecto a los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Barcelona con un proyecto para San Martí, para la zona de San Martí ubicando tres barrios del distrito, para hacer una comunidad energética basándose en unas estaciones en el esquema que os he juntado ahí. No sé si se explica o... Sí. Lo único es que nos vamos a tener que ir porque el equipo de Aiguasol tiene que irse a otra reunión y terminábamos a las 5:15, pero bueno, ahí tenéis en esta última diapositiva, si queréis tomar los datos de contacto, y bueno, y muchísimas gracias por venir para el webinar de hoy. No sé si el equipo de Aiguasol quiere despedirse, decir algo antes de terminar. Bueno, muchas gracias por la asistencia a todo el mundo. Muchas gracias, un placer, y bueno, cualquier cosa, seguimos comunicándonos por estos canales, así que encantados si podemos seguir chateando, hablando, lo que sea, vernos y también hablar presencialmente.
Y os paso por acá, por el chat, el enlace a YouTube por si quieren volver a ver toda la presentación. Muy bien, Muy bien. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. Buena tarde. Buena tarde. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.